componentes en materia laboral de las Cortes Superiores de Justicia de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cañete, Callao, Cusco, Huancavelica, Huaura, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puente Piedra, Ventanilla, Puno, Piura, El Santa, San Martín, Sullana, la Selva Central, Tacna, Tumbes y Ucayali. Bienvenidos a esta segunda jornada del Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y Procesal Laboral. Vamos a iniciar ya directamente con el programa del día de hoy, el día viernes 26 de marzo. Vamos a iniciar con el tema número 4, aplicación del artículo 63 de la nueva Ley Procesal del Trabajo en los procesos contenciosos y administrativos. No sin antes, queremos indicarles a nuestros participantes mantener sus micrófonos apagados para evitar interrupciones o tener algún tipo de inconveniente con la transmisión de este evento. Bien, vamos entonces a dar inicio, vamos a presentar en esta oportunidad al doctor Luis Binatea Recoba, docente universitario. Está el doctor, el doctor. Sí, buenos días. Doctor, bienvenido, buenos días. Vamos a dar inicio entonces con la exposición de usted en este tema número 4, aplicación del artículo 63 de la nueva Ley Procesal del Trabajo en los procesos contenciosos y administrativos. De acuerdo, muchas gracias. Yo envié la presentación anteriormente. ¿Ustedes ¿Se refiere a su PowerPoint? Sí. Deme un segundo, doctor, para poder ya coordinarlo, ver la forma de poderlo ya visualizar. Denos un segundo, por favor, para poder... Sí, porque de repente yo puedo intentar hacer... Sí. Un segundito, por favor, doctor. Voy a tratar de que pueda salir ya de una presentación. Ahí está, muchas gracias. Gracias. Bienvenido. Le damos la palabra para la exposición. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias por la invitación que me han hecho. Como comentaba antes del inicio de la presentación, sí, para mí siempre es un gusto participar en estos eventos académicos con los jueces. De hecho, soy un abogado que tiene mucho de su día a día vinculado con los jueces en todas las instancias, de manera que no hay nada más grato que poder tener un espacio no solamente de actuación procesal, sino de reflexión académica como este. En segundo lugar, hay un doble aviso, porque no es la primera vez, ya son muchas veces invitado a participar de estos plenos y no puedo tener más que mucha satisfacción de poder hacerlo y de expresarles nuevamente mi agradecimiento por tanta gentileza de parte suya. Y tercero, decirles que para mí es toda una oportunidad de lo más interesante y estimulante el poder reflexionar acerca de la aplicación del artículo 63 al proceso contencioso administrativo sujeto a la competencia del juez de trabajo, porque yo no sé por qué razón, pero desde hace un par de años, y esto a propósito de una invitación que me hizo el Royal Gali a un evento para los jueces y auxiliares de justicia en la Corte, para hablar justamente de contencioso administrativo y la verdad que descubrí que había una serie de temas que deberían ser abordados no solamente por los académicos, sino creo que por toda la comunidad, porque la justicia contencioso-administrativa presenta muchos problemas. Y creo que los problemas que están asociados a la ejecución son
una parte de toda la complejidad que tiene que afrontar este tipo de justicia, porque es la que aborda la relación entre la administración y el administrado. Y esa relación, además de ser compleja, es una relación que tiene sus asimetrías, ¿no? Litigar contra el Estado y obtener un pronunciamiento ejecutable del Estado es una tarea de por sí mucho más difícil que la que tiene cualquier otro justiciable en cualquier otro sistema, probablemente, ¿no? De modo que es un reto en sí mismo el hacer una reflexión sobre la justicia contencioso administrativa, y esta presentación, a pesar de ser encontrada solamente en un artículo, no escapa a esa complejidad y a la idea de reto que les está expresando. El punto de partida, podrían hacer la primera lámina de presentación. El punto de partida de presentación tiene que ver con la aplicación del artículo 63 y la discusión que se genera a propósito de su incorporación a una lógica de ejecución del acto administrativo, de la sentencia que ordena una obligación de pago, por ejemplo, en un proceso contencioso administrativo, de la que parecería desprenderse la idea de que es la administración la que está, digamos, la que tiene reservada la posibilidad de ejecutar la sentencia que fue emitida en un proceso judicial. Hay una idea que yo creo que se equivoca, como ahora lo confirmaremos, de que tratarse de la administración es esta la que en determinado momento de la ejecución se subroga en la posición de un juez y asume la posibilidad de ejecutar la sentencia como ella pueda. Y esto genera estas dos posturas, ¿no?, que están aquí reseñadas, que son, la primera es la que yo estoy sustentando, tiene que ver con que la ejecución no depende del administrador, por lo que el juez y las partes pueden intervenir en la liquidación. Esto acá se basa fundamentalmente en el artículo 44, en el artículo 45.1 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, y la postura 2, que aborda más bien el artículo 45 y 36, ¿no? Y sugiere que solo la administración puede intervenir en la liquidación de remuneraciones ganadas e intereses en etapa de ejecución de sentencia. Yo aquí, y esta segunda postura, que es simplemente una descripción, porque luego la abordará el profesor Abanto, quiero señalar que esta postura es una postura que se construye sobre la base de la regulación del procedimiento de ejecución misma, el procedimiento del cumplimiento de la acción una vez determinada. Es como una suerte de ampliación, ¿no? Dado que la administración tiene que cumplir con el pago ordenado en la sentencia o en la liquidación, en este caso de devengados, y la norma establece que es ella quien tiene que hacerlo en un procedimiento que está normado por el artículo 45 y 36, entonces es la administración la que debe hacer la liquidación. Eso surge la controversia, ¿no? Porque lo que se postula en la postura 1 es que esa liquidación, de acuerdo con las reglas del artículo 63, la debería hacer el juez para que luego, una vez determinada, una vez liquidada, se pueda llevar a la ejecución, al procedimiento de pago mediante el cual el justiciable accede a la satisfacción material de aquello que fue resuelto en la sentencia. Es decir, estamos hablando, y con eso voy entrando ya en materia, de tutela efectiva, ¿no? Las ponencias que se han planteado, las posturas que se han planteado vienen acompañadas de un sustento, y concretamente el sustento de la postura 1, que es la que yo voy a explicar hoy, está íntimamente vinculada con el principio de igualdad. Y de hecho, el sustento que se ha preparado y es el que he podido revisar, menciona el principio de igualdad como uno de los fundamentos del proceso, lo cual es en principio correcto. Pero yo creo que esta norma, el artículo 63 y este problema que he planteado aquí, nos invita a una reflexión que es un poco más amplia, porque la igualdad no es el único derecho ni el único principio que está involucrado con esta discusión acerca del artículo 63, sino que hay varios otros principios y fundamentos del proceso que están involucrados con la aplicación o la reflexión de este artículo 63.
La siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. Entonces, lo que mencionaba desde el punto de vista normativo es que el origen de la controversia, de un punto normativo, formal, si ustedes quieren, está en esta lectura del artículo 45 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo y el artículo 46, ¿no? Fíjense ustedes que a partir del artículo 45.2 se señala un conjunto de responsabilidades. La responsable del cumplimiento del mandato judicial será la baja jerarquía de la entidad. Y luego, en el artículo 46, se señala que las sentencias en calidad de cosa que ordenen el pago de una suma de dinero y la liquidación respecto a las sumas saldadas serán atendidas por el propio presupuestario en donde se generó la deuda bajo responsabilidad del titular del pago. Ambas normas suponen una fijación de responsabilidades para la administración, que es la obligada a cumplir con el mandato. Esto, en principio, tiene que ver con la actuación administrativa propiamente dita, que a su vez está asociada a un factor que es tremendamente importante y que se lleva a tener una etapa de ejecución un poco diferente de la que tendría un proceso privado, y que toda la acción administrativa está sujeta a criterios y disposiciones de orden presupuestal, que por supuesto tienen que ser observadas. Lo que significa que la observancia implica responsabilidad y ambos artículos están prudenciales porque nos llevan a una reflexión jurídica abstracta, ¿no? Que es muy importante y es para la que hemos sido formados todos. Pero la realidad también nos da datos esenciales y en este caso me parece que este gráfico refleja buena parte del problema y refleja el motivo por el cual los jueces reaccionan y buscan una interpretación como la que se está postulando en esta postura número 1. Fíjense ustedes que en este caso he tomado para el año 2020 estadística de la solución en etapa de ejecución de casos contencioso administrativos y vean ustedes las cifras, ¿no? Procesos en ejecución tenemos, en el caso de Lima Centro, cerca de 53,000, procesos que están pendientes de ejecución 26,000 y procesos ejecutados 1,000. Y en los otros casos, la cifra de procesos ejecutados casi es imperceptible. 71 en un caso, 68 en otro, 25 en otro. Lo que significa que hay una correlación muy compleja, ¿no? Porque lo que está revelando esto es uno de los problemas que supuestamente tiene que afrontar el proceso contencioso administrativo. Esto ya lo dije en una anterior presentación, pero es importantísimo que lo tengamos en cuenta como criterio inicial para el análisis de todo este problema. El proceso contencioso administrativo es un proceso relativamente moderno en nuestro sistema de administración de justicia. Es recién a partir de la Constitución del 79
que nosotros tenemos regulaciones expresas contenidas en la Constitución y en normas. Fíjense, la Constitución lo reconoce y el procedimiento contencioso administrativo como tal recién se regula 15 años después. Lo que significa que el sistema o mecanismo para proveer tutela judicial efectiva al administrado frente a la administración es un hecho tremendamente novedoso. Pero por novedoso no debemos perder de vista que tiene un sentido. El proceso contencioso administrativo sirve para proteger al administrado de los actos de la administración. Por eso es que las pretensiones son de nulidad. Y cuando las pretensiones son de plena jurisdicción en un proceso contencioso administrativo, no solamente tienen como propósito la nulidad del acto administrativo, sino también la declaración del derecho que corresponde al administrado. Y esto, derecho que por cierto no tiene la administración, ¿no? Porque la plena jurisdicción no la puede pedir la administración, la puede pedir solamente el administrado. Y esto de acá lo que está determinando es que incluso el proceso contencioso administrativo tenga que ver con la tutela del administrado frente a las desviaciones de poder. Entonces, noten ustedes la paradoja que supone el tener conciencia plena de que desde el punto de vista constitucional y ahora normativo, tenemos un procedimiento que sirve para proteger al administrado y los administrados, por lo menos en esta foto, ven la materialización de su derecho reconocido en un porcentaje ínfimo. Si tuviéramos que mirar esto bajo la óptica de la tutela judicial efectiva, nos quedamos ciegos. Porque aquí no hay tutela judicial efectiva. Aquí lo que hay es más bien la sujeción a un procedimiento que en la práctica y en última instancia no está permitiendo a los administrados la materialización de su derecho. Y eso tiene que ver con la ejecución. Es decir, la paradoja es de tal magnitud que no solamente nos encontramos con una versión parcial de la tutela judicial, es decir, se ha reconocido el derecho, pero no se ha materializado el mismo. Con lo cual, la tutela judicial, que está en este caso reconocida, lo está a medias. Y si lo está a medias, simplemente no está reconocida. Entonces, el drama, y por eso es que les decía al principio de la presentación, andaba últimamente muy interesado en lo contencioso administrativo, porque la asimetría que hay entre administrado y administración no solamente es enorme en términos de proporcionalidad institucional, es decir, yo frente a la administración, sino que yo, frente a los actos que están a cargo de cumplimiento por parte de la administración, estoy en un nivel de desprotección tal que el reflejo de los reconocimientos que hace el Estado es ínfimo. Y por lo tanto, habría que preguntarnos si es que el proceso contencioso administrativo está funcionando como debería. Esta foto es una foto parcial, por supuesto, pero piensen ustedes en la relación administrado-administración en el ámbito público general, ¿no? En procesos contenciosos administrativos sancionadores en el sector energía, en el sector comunicaciones, en el sector salud, en el sector educación, en el que ustedes quieran. En todos se presenta exactamente el mismo problema. Lo que quiero decir con esto entonces es que no solamente estamos ante un problema de carácter normativo que supone un debate interesante, sino que además desde el punto de vista real tenemos un problema y me parece que actúa como un gran gatillador para que los jueces hagan una reflexión y apunten a interpretaciones como la que se está postulando aquí, es decir, la aplicación del artículo 63 al proceso contencioso administrativo, porque termina reduciendo el tiempo de ejecución. Es decir, desde un punto de vista práctico, hay argumentos más que suficientes, simplemente por lo que les acabo de mostrar, para señalar que esta norma debería ser aplicable. Pero hay más. La siguiente lámina, por favor. Lo que les había adelantado, ¿no? El artículo 45 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo lo que hace es individualizar la responsabilidad para los actos de ejecución de la sentencia y establece además las consecuencias que va a tener el administrador, ¿no? El responsable en caso de no actuar conforme a
los mandatos o las obligaciones derivadas de la sentencia. Y el artículo 46 lo que establece es un procedimiento administrativo previo para cumplir con el pago, tratando de encontrar un equilibrio entre la obligación reconocida en la sentencia y las disposiciones de carácter presupuestal que obligan a la administración a actuar en cumplimiento de las ejecuciones con la mesura y con la disponibilidad del pliego presupuestal. Pero hay un punto importante del artículo 46 que no está resumido aquí, pero sí estaba en la norma anterior, y es que en caso de que ese procedimiento tome más de 6 meses, cabe la posibilidad de que se ejecute por la vía forzada. ¿Por qué menciono esto segundo? Porque el artículo 45, literal A, y el artículo 44 optan por un modelo que es el modelo que hoy día le pone equilibrio a todo el sistema. Y es que el acto de ejecución, señalan ambas normas, no está dirigido o en manos de la administración, sino está dirigido y en manos del juez, que es quien tiene la obligación de hacer realidad y hacer materializar el principio de tutela judicial efectiva. Es decir, estamos en primer lugar ante un problema de tutela judicial efectiva. Entonces, en el fundamento que se ha planteado como sustento de esta primera postura, yo he encontrado como dato clave varias menciones al principio de igualdad. Es decir, no se puede permitir, postularía esa idea que yo comparto, que haya una diferencia entre un justiciable laboral de ámbito público, administrativo, y cualquier otro justiciable. De hecho, ese justiciable estaría incluso en una posición de desigualdad frente a un justiciable en cualquier otro procedimiento contencioso administrativo o en cualquier otro procedimiento incluso de carácter civil. Con lo que, de alguna manera, la articulación del artículo 63 con la ejecución en el proceso contencioso administrativo no solamente tendría que ver con el hecho de que el juez competente para conocer ese proceso es el laboral y por lo tanto debería en principio corresponder el artículo 63 por igualdad, sino que esa es la misma solución que se da en el ámbito civil y en todos los demás de carácter administrativo, lo que significa que hay desde el punto de vista normativo varios factores de conexión que nos llevan a establecer que en principio desde un punto de vista de sistemática normativa se tiene que aplicar el artículo 63. Pero como dije, hay más. No solamente es una cuestión de tutela judicial efectiva, sino que el artículo 3 del título preliminar de la nueva ley procesal del trabajo reconoce varios fundamentos. Yo hace poco he escrito una nota, digamos, en el homenaje a mi querido amigo Javier Neves acerca de los fundamentos del proceso laboral. E hice la nota porque creo que el tema de los principios no es un tema que se haya agotado, sino que es un asunto que en la nueva ley procesal del trabajo no es un asunto que quite el sueño, porque muchos de los principios que para muchos de nosotros eran aspiracionales en el ámbito de un proceso escrito ya se están concretando en el proceso laboral, lo que significa que hablar de inmediación, hablar de oralidad, no es hablar de una aspiración, sino hablar de lo que operativamente se requiere para que un proceso oral funcione, con lo cual eso no pasa a ser un conjunto de elementos protagónicos del proceso. Los verdaderamente protagónicos son los fundamentos, los que están en el artículo 3. Y de esos creo que en relación con este caso hay 4 principios. El primero es el de igualdad, por supuesto. No se debería dar un tratamiento desigual al trabajador y menos aún dada esta relación de asimetría que hay entre trabajador y Estado. El segundo gran principio, y probablemente el más potente de todos, es el de tutela judicial efectiva. La ejecución de una sentencia, la materialización del derecho, es una cuestión de tutela judicial efectiva, que es un principio constitucional, pero que además es un principio que está reconocido expresamente en el artículo 3 del título preliminar. O sea, uno de los fundamentos del proceso laboral es el principio de tutela judicial efectiva. Y ese principio de tutela judicial efectiva puede verse afectado cuando la dilación del proceso hace que el derecho reconocido no se pueda materializar. De manera que lo que tiene que hacer un juez de trabajo, por el solo hecho de ser competente, es poner sobre la mesa el principio de tutela judicial efectiva por sobre cualquier otro principio y cuidar que éste se cumpla.
En tercer lugar, debido proceso, porque el debido proceso supone como regla máxima, sobre todo en un proceso como el laboral, a la igualdad. Es decir, la igualdad en el proceso y el debido proceso interactúan nítidamente a tal punto que en un proceso ambas partes deben tener en el lado del conocimiento las mismas posibilidades de ataque y de defensa y en el lado de la ejecución las mismas posibilidades de obtención de tutela. Claro, naturalmente esas posibilidades de obtención de tutela van a ser más marcadas en el caso de la parte vencedora, ¿no? Pero lo cierto es que la regla aplica por igual a las dos partes. Y el cuarto elemento que también está reconocido como fundamento del proceso tiene que ver con ustedes, tiene que ver con los jueces. Basta que un proceso esté bajo la competencia de un juez de trabajo para que automáticamente tengamos que poner atención al rol protagónico que le es propio al juez en los procesos que están bajo su competencia. No digo en el proceso de la nueva ley, o sea, en el proceso ordinario o en el proceso abreviado de la Ley Procesal del Trabajo, porque en eso es indiscutible dada la estructura del proceso por audiencias, ¿no? Si el proceso es por audiencias, es evidente que el juez tiene un rol protagónico porque si no ese proceso no funciona, ¿no? Pero los procesos que están bajo su competencia, incluso los no contenciosos, ese rol protagónico está. Y lo está porque el derecho que está discutiéndose, en el caso de los contenciosos, es un derecho laboral. Y esa materia lo que va a activar es la necesidad de un rol protagónico con un sesgo protector. Entonces, un juez que está frente a una circunstancia como la descrita tiene que cuidar que la desigualdad no afecte el proceso, que la tutela judicial sea efectiva. Tercero, que el debido proceso, nutrido por la igualdad, funcione. O sea, que el proceso sea debido, ¿no? Y cuarto, que él, con su propia actuación, me refiero al juez, actúe como un límite material o incluso como una, digamos, como una actuación proactiva para procurar que quien ha obtenido, en este caso, un reconocimiento, que es el trabajador, el demandante, pueda ver reconocido y hecho efectivo su derecho. Si esto no funciona de esa manera, hay, creo yo, una suerte de devaluación del rol que tiene el juez en el proceso y me parece que eso es justamente lo que no busca una ley como la procesal del trabajo. Y para acabar esta parte, simplemente señalar que el hecho de que uno concluya, o por lo menos desde el punto de vista puramente normativo, de que el único factor de conexión que hay entre la aplicación del artículo 63 y el proceso contencioso administrativo es el hecho de que el proceso esté bajo la competencia del juez y que por lo tanto no basta ese argumento para aplicarlo, creo que está olvidando que el solo hecho de que se reconozca la competencia del juez determina que tenga que aplicar estos principios. Y cuando ya se habla de la aplicación de estos principios, nos vamos a una dimensión que es muchísimo más amplia. Tutela judicial efectiva, igualdad, debido proceso, son reglas que están en todos los procesos. Lo que ocurre es que en de carácter laboral se actúan de una manera potenciada porque no es solamente el juez laboral aplicándolos, sino que ese juez laboral tiene un conjunto de atributos que lo obligan en su manifestación protagónica a cuidar que en esa etapa de ejecución la sentencia se ejecute bien y rápido. Y esos criterios hacen que esta aplicación del artículo 63, resulte, me parece que natural, ¿no? Casi que indiscutible. La siguiente lámina, por favor. Esta es una gráfica que muestra la dinámica de ejecución de sentencias, que es la que está recogida por el artículo 44 de la ley, que señala que quien tiene que hacerlo es el juez, ¿no? Esto es, dicho sea de paso, parte de un debate que históricamente acompañó al proceso contencioso administrativo y que tiene que ver con esta idea inicial que planteé respecto de que el proceso contencioso administrativo tiene como fin último proteger al administrado, ¿no? Si el propósito del proceso es ese, es muy discutible argumentar que la ejecución está en manos de la administración. Porque si queda en manos de la administración, las probabilidades de que se manifieste una desprotección son enormes. Y eso es justamente lo que no se debe.
Y el artículo 44 y el artículo 46 de la ley apuntan a esto, pero sobre todo los fundamentos del proceso, la tutela judicial efectiva, que llevan a que este esquema sea un esquema que tenga que ser dinamizado por esta idea de cumplimiento. Las sentencias condenatorias con ejecución de largas sumas de dinero presuponen un derecho a la tutela judicial efectiva y tienen que llevar a que sean ejecutadas. Entonces, la materialización misma de la ejecución supone que haya un derecho declarado y además un hecho ejecutado, lo que implica, en los términos de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, una doble vertiente, ¿no? La de el comportamiento del obligado y la actuación judicial, que supone, a su vez, una ejecución voluntaria y una ejecución forzosa. Entonces, ¿cuál sería la visión, digamos, sistemática y ordenada de todo esto? Bueno, por un lado, que, de acuerdo con el artículo 63, que la liquidación de los devengados sujeto a los plazos contemplados en el artículo 63 la puede hacer el juez. Y una vez determinada la suma, esta se tiene que llevar a ejecución bajo los términos del artículo 45 y 46, que son los que se aplican a cualquier procedimiento y en caso de que los plazos se venzan, llevarlos a ejecución forzada. ¿Qué cosa está ocurriendo en ambos casos? Que el control del proceso, salvo esta etapa mediatizada por la actuación de la administración, siempre está en manos del juez. Y ese es un principio que hace que los fundamentos y el rol protagónico del juez tengan que estar presentes en la forma que normalmente entendemos como deben ser actuadas en un proceso laboral. Siguiente lámina, por favor. Con esto ya voy terminando para no abusar del tiempo de todos. La siguiente lámina, por favor, si fuera tan amable. ¿Cuáles son las consecuencias de interpretar esto en un sentido distinto al que estoy propugnando? La dilación de los procesos contenciosos administrativos, ¿no? Y si ustedes me preguntan, ¿y cuál sería la demostración de que el efecto sería la dilación? Bueno, la estadística que les acabo de mostrar. No solamente es un problema de interpretación jurídica, ¿no? Es un problema de hecho. La percepción que tienen los jueces respecto de la duración de los procesos viene confirmada por la realidad. El número de procesos con sentencia ejecutada y cumplida es bajísimo. Y eso se llama no proveer tutela judicial efectiva. La siguiente lámina, por favor. Estas son las dos etapas que había estado mencionando anteriormente. El procedimiento administrativo previo, que es este procedimiento en el cual la administración, por supuesto, por observancia de reglas de carácter presupuestal, tiene que adecuar el cumplimiento de la obligación establecida en la sentencia y en la liquidación de devengados al presupuesto. Pero eso tiene un plazo. Y ese plazo tiene que cumplirse. Y si no se cumple, da paso a la ejecución forzada. Esto tiene que ver con este principio no absoluto. O sea, el argumento de los límites presupuestales es un argumento absolutamente válido. Nadie lo discute. Pero no es un argumento absoluto. El Estado, frente a la cosa juzgada, no tiene derecho a sustraerse de ella. Sí tiene derecho a adecuarse o a adecuar lo necesario para el cumplimiento de esa cosa juzgada. Pero los límites presupuestales no son un argumento suficiente para incumplir la sentencia, por supuesto, eso creo que nadie tiene duda. Y en segundo lugar, para dilatar innecesariamente el cumplimiento de una obligación judicial. La siguiente lámina, por favor. Y con eso concluyo y termino, ¿no? Entonces, la idea central que he tratado de expresar aquí para sustentar la posición número 1 con la que estoy totalmente de acuerdo es que la ejecución de la sentencia es la transformación del derecho declarado en uno ejecutado. Es la materialización de ese derecho. El proceso, emitiendo una sentencia, se cristaliza, ¿no? Con la ejecución. Y ese acto de ejecución es la expresión última de la tutela, ¿no? Entonces, ¿qué corresponde hacer aquí? Más allá de la interpretación que he tratado de explicar anteriormente, asumir que el juez tiene un rol y que en su condición de
titular de ejecución de la sentencia tiene que apelar a ciertos principios que se incardinan con los fundamentos del proceso, pero que me parece que hay que señalar con toda claridad. El artículo 139 de la Constitución, que establece el deber de proveer tutela judicial efectiva. El artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y el artículo 44, sobre todo, del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, que fija para el juez el papel de ejecutor en el ámbito de la ejecución del proceso, llevan a que sea él quien tenga que definir la manera más efectiva para la materialización del derecho. Y creo que en este caso, respecto del punto que ha sido puesto a consideración esta mañana, esa ejecución y aplicación del artículo 63 de la ley se encuentra plenamente justificada. Muchísimas gracias y quedo, por supuesto, atento a las preguntas que hagan más adelante y también a la presentación que haga el doctor Abanto. Gracias. Tu micrófono, Richard. Richard, no se te escucha. Buenos días. Sí, ahora sí creo que sí me escucha. Perdón. Sí, ahora sí. Ya. Muchas gracias, doctor. Queremos agradecer al doctor Luis Vinatea Recoba por su interesante exposición, por lo que quiero solicitar a nuestros participantes pueden encender sus cámaras y sus micrófonos para brindarle un fuerte aplauso al doctor Luis Vinatea Recoba en esta mañana que ha iniciado este cuarto tema. Muchas gracias. Recordarles a nuestros participantes que el doctor Luis Vinatea Recoba es egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con un máster en Dirección de Empresas por la Universidad de Piura y un máster en Relaciones Internacionales por the Fletcher School of Law de Diplomacy University. Profesor ordinario de la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor de la Universidad de Piura y la Universidad de Ciencias Aplicadas. Es además socio de Vinatea y Toyama Abogados, abogado especializado en materia laboral, procesal, laboral, seguridad social, derecho administrativo, regulación de servicios públicos, telecomunicaciones y tecnología. Y con él, bueno, hemos dado inicio pues a este cuarto tema, la aplicación del artículo 63 de la nueva Ley Procesal del Trabajo en procesos contenciosos administrativos. A continuación, voy a dejar en uso de la palabra al doctor César Abanto Revilla, docente universitario. El doctor César Abanto Revilla es abogado y maestro en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres, profesor de las maestrías de Derecho del Trabajo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad de San Martín de Porres. Es ex procurador público del Ministerio de Trabajo y de SUNAFIL, ex secretario técnico de la Comisión Oficial Revisora de la nueva Ley Procesal del Trabajo, socio del estudio Rodríguez Angobaldo. Sin más preámbulo, entonces dejo en uso de la palabra al doctor César Abanto Revilla. Muchas gracias, muy buenos días con todas y con todos. En primer lugar, agradecer a la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial por la gran cortesía de invitarme a poder intercambiar algunas ideas con las señoras y los señores magistrados. También saludo y agradezco la presencia del profesor Luis Vinatea, que no solo es uno de los principales laboralistas de Perú, sino además ha sido miembro de las comisiones que han redactado y que han revisado la antigua Ley Procesal de Trabajo y la nueva Ley Procesal de Trabajo, así que sin duda alguna una de las principales voces autorizadas. Si este fuera una audiencia de juzgamiento, estaríamos en el momento en el cual el juez enunciaría los hechos que no requieren de actuación probatoria porque han sido admitidos por la otra parte. Y eso es así porque en realidad yo estoy de acuerdo con gran parte de lo que ha dicho el profesor Vinatea, a pesar de que me corresponde sustentar la ponencia contraria. Es decir, ¿por qué el artículo 63 de la nueva Ley Procesal de Trabajo no es aplicable al proceso contencioso? Y la realidad es que es así, que no es aplicable, ¿no?
La norma es clara y eso en realidad no debería admitir discusiones, ¿no? El doctor Binatea aludía a partir de las resoluciones, las 4 resoluciones de la Corte Superior de la Libertad que son tomadas como referente para la gestación de este tema, que habría una especie de discordancia, de conflicto entre el artículo 44, 45 y 46 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo y el citado artículo 63. Pero no estamos ante un caso de antinomia. Acá lo que estamos es ante la interpretación de este artículo 63. ¿Se puede o no se puede aplicar? He ahí el dilema, ¿no? La norma es clara, y yo creo que también es claro, lamentablemente, que no se puede aplicar al proceso contencioso administrativo por una simple razón. El proceso contencioso tiene identificado clara y plenamente quién es el que debe cumplir el mandato. Eso no significa quién debe ordenar y quién debe supervisar, que es el Poder Judicial sin discusión. Pero el que tiene que operativizar, materializar, cumplir ese mandato es el Estado. Lo que ocurre, y creo que de ahí surge justamente esta discusión válida y entendible, es que resulta difícil, ¿no es cierto? Resulta difícil aceptar, en cierta forma, la impotencia y la frustración natural que deriva del incumplimiento sistemático y permanente de esta obligación y este deber por parte de algunas, no todas, las entidades del Estado, ¿no? Uno como abogado, y ustedes como magistrados, somos seres humanos, ¿no? Sangre corre por nuestras venas. Entonces, ver la realidad que nos mostraba el profesor Binatea en este cuadro, de saber, y esto no es una novedad y ciertamente no ocurre solo en el Perú, que en oportunidades la etapa de ejecución de un proceso dura tanto o más que el proceso mismo. Recuerdo un artículo que escribió el profesor Binatea después de la dación de la Ley Procesal de Trabajo, la antigua, y me acuerdo que empezaba con una frase, ¿no? Que él decía que era una especie de maldición gitana, decía, juicios tengas y ojalá los ganes, ¿no? Como una especie de premonición de lo que va a ser padecer todo el camino que implica un proceso judicial. Entonces esa es la realidad. Pero esa realidad, ese aceptar la impotencia y frustración de este incumplimiento no nos puede ni nos debe llevar a forzar la interpretación y la utilización de una norma, el artículo 63, que es propia y exclusiva de la Ley Procesal del Trabajo, ¿no? En ese sentido, no podemos incorporarla en el proceso contencioso. Yo no puedo empezar un juego con las reglas del monopolio y terminarlas con las del ajedrez. Yo puedo hacer pasar una naranja por un limón, pero no puedo hacer que una naranja sea un teléfono. Hace muchas décadas hay una historia que cuenta que un ingeniero alemán va de viaje pues a la China, supuestamente para apoyar en la construcción de una represa gigantesca, ¿no? Y cuando llega, con los ingenieros chinos van a visitar la zona y se encuentran que había pues 10.000 personas cavando lo que iba a ser pues la zanja sobre la cual iban a construir esta represa. Y el ingeniero alemán le dice, oiga, ¿pero qué pasa acá? Porque hay 10.000 personas con palas haciendo el hueco. Traemos mejor unos bulldozers y en una semana esto está listo. Y los ingenieros chinos le decían, bueno, lo que pasa es que es una forma también de darle trabajo a la gente. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo? Les pregunta el ingeniero alemán. ¿Construir una represa o dar trabajo? Porque si no, mejor quítenle las palas, traemos a 1 millón de personas y le damos una cucharita y ya está. Entonces, no se puede confundir el objeto con el objetivo. Y en este caso en particular, no podemos confundir el hecho de querer, y comparto lo señalado por el profesor Binatea en el sentido de que acá lo que está en discusión es la tutela judicial, pero dentro de la forma de la ejecución de las sentencias. Yo creo que la respuesta no está en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. La respuesta está en la propia Ley Procesal del Trabajo. La historia de la ejecución de las sentencias bajo esta ley en realidad es una tragedia en 2 actos. El primer acto lo encontramos en el título primero, capítulo primero, competencia, de la Ley Procesal del Trabajo. En el artículo 2 de esta ley se establece la competencia por materia de los juzgados de trabajo, ¿no? Y tenemos 5 numerales.
En el numeral 4 se establece textualmente que en el proceso contencioso administrativo, el juez laboral, conforme a la ley de la materia, ciertas pretensiones de carácter laboral y seguridad social vinculadas al régimen laboral público. Entonces, la norma es clara al decir el juez de trabajo utilizando el proceso contencioso conforme a la ley de la materia. Entonces, no es el juez laboral usando la ley procesal de trabajo, es el juez laboral usando la ley del proceso contencioso administrativo. Y eso no está solo en este artículo. Si vemos el artículo siguiente, el artículo 3, que habla de la competencia por materia de las salas laborales, el numeral 1, ¿qué es lo que dice? La sala laboral conoce los procesos de acción popular en materia laboral tramitados conforme a la ley que regula los procesos constitucionales. Y en el numeral 2, ¿qué dice? La sala laboral conoce los procesos de anulación del laudo arbitral tramitados conforme a la ley de arbitraje. Entonces, acto primero. Los jueces laborales tienen una competencia doble. La competencia que le otorga con las reglas de la ley procesal, la propia ley procesal del trabajo. Pero también una competencia prestada, una competencia que se conoce en la práctica, como vamos a ver más adelante, como el sistema o el mecanismo de la norma en blanco o la técnica del reenvío. La ley procesal del trabajo, segundo acto de esta tragedia, en su título 2 regula los procesos laborales, es decir, los procesos creados por la ley procesal de trabajo, ad hoc y especiales, fabricados por la ley. Y la ley tiene 6 procesos: el ordinario, el abreviado, la impugnación de laudos arbitrales económicos, los procesos cautelares, los procesos de ejecución y los procesos no contenciosos administrativos. Y paremos de contar. Esos son los procesos que crea la ley procesal del trabajo. Son 3 los procesos que puede utilizar el juez laboral o la sala laboral, pero remitiéndose a normas procesales específicas no laborales. El proceso contencioso para los jueces, el proceso constitucional, Código Procesal Constitucional para la acción popular, y la Ley General de Arbitraje para los procesos de anulación del laudo. Entonces, poniéndolo en cristiano, la ley procesal del trabajo le brinda al juez 6 vehículos propios, 6 autos, un Toyota, un Volkswagen, un Honda, un Kia, un Hyundai, un Ford. Esos son los carros que puede utilizar, creados y formados y fabricados por la ley procesal del trabajo. Pero en paralelo, puede y tiene, es un mandato imperativo, las normas procesales son imperativas, que utilizar el proceso contencioso, es decir, una motocicleta, el Código Procesal Constitucional, una bicicleta, y la ley de arbitraje, un scooter. Son distintos. Tienen el mismo objetivo: tramitar el proceso. Y eso es así, esa es la realidad. Si nosotros revisamos el proceso contencioso, el profesor Binatea mencionaba, y es verdad, que por muchos años, por décadas, casi siglos, el proceso contencioso fue una aspiración, ¿no? De hecho, algunos autores señalan que el origen es la Constitución de 1867, el artículo 130, que señalaba que la ley determinará la organización de los tribunales contenciosos administrativos y el nombramiento de sus miembros. Obviamente esa norma nunca se dictó. Jorge Danós, que ha sido miembro de la comisión que ha elaborado tanto la ley del proceso administrativo como la ley del proceso contencioso, por tanto, una voz autorizada para opinar del tema, encuentra el origen en realidad del proceso contencioso en el año 1912, es decir, hace más de 100 años. La ley 1510, Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 94, que señalaba lo siguiente: corresponde a los jueces de primera instancia de Lima conocer en primera instancia los despojos del gobierno y las demandas que contra él se interpongan sobre derechos vulnerados o desconocidos ejerciendo las funciones administrativas. Entonces el proceso contencioso no es tan nuevo. La realidad es que no fue regulado, y en eso comparto la opinión del profesor Binatea. La Constitución del 79, en su artículo 240, dispone la creación del proceso contencioso. Pero ¿se dictó o no se dictó? Pero esta norma sí es fundamental para efectos de entender esta disquisición. Los que, como quien habla, pues tenemos más de 40 años, y ya 50, y un poquito más,
¿no? Con IGB, recordarán que la norma procesal laboral era el Decreto Supremo 00380-TR. Pues bien, 10 años después se dictó el Decreto Supremo 03790-TR, que establecía el proceso contencioso administrativo laboral. Justamente, ¿qué decía el segundo párrafo de los considerandos de esta norma? Que no obstante el tiempo transcurrido desde la vigencia del artículo 240 de la Constitución, aún no se ha expedido la ley que regule el procedimiento de acciones contenciosas administrativas. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Que se tuvo que dictar una norma especial y distinta a la que regulaba los procesos judiciales laborales regulares para el contencioso administrativo laboral, porque son distintos. La naturaleza, las características, las formas y las formalidades del proceso contencioso son distintas. Es una mala noticia, sin duda alguna, pero es la realidad. Y eso nos lleva a lo que mencionábamos hace un momento. El profesor Binatea, hacia el final de su exposición, hablaba sobre la interpretación sistemática. En efecto, si nosotros revisamos un texto clásico, y a veces lo sencillo y lo clásico es la mejor manera de entender las cosas, el libro Introducción al Sistema Jurídico de Marcial Rubio, cuando desarrolla el tema de la interpretación, nos habla de la interpretación sistemática. ¿Y qué significa esto? Que los hechos y la realidad no están regulados jurídicamente solo por una norma. Existen las normas especializadas, pero estas normas especializadas a veces trabajan en conjunto con otros subconjuntos normativos. Y eso es lo que ocurre en este caso en particular. El juez laboral, para efectos de resolver los conflictos que se ven con el Estado, ¿no? Antes, recordarán ustedes, los jueces contenciosos resolvían lo agrario, lo pensionario, lo laboral, todo lo contencioso administrativo. Y es muy improbable, por no decir imposible, que un juez, por brillante que sea, pues conozca de todas estas materias de fondo. Entonces se hacía más razonable, por la naturaleza social principalmente de la pretensión, que el juez laboral sea el que asuma esta función, como la asume también, repito, la sala respecto del proceso constitucional de acción popular, o como lo asume respecto del proceso judicial arbitral de impugnación del laudo, de anulación del laudo arbitral. Entonces, no es algo extraño. Este mecanismo, repito, de interpretación sistemática se conoce en la práctica como la norma en blanco o la técnica del reenvío, y se utiliza mucho sobre todo en materia penal, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, el artículo 168A del Código Penal que regula el delito de infracción a las normas de seguridad y salud en el trabajo, verán que la norma dice más o menos lo siguiente: el que infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo. Eso significa que el juez penal no va a encontrar la respuesta en el Código Penal. Tiene que remitirse a las normas de seguridad y salud en el trabajo. Y no va a decir, no, un ratito, como yo soy juez penal, solo uso las normas penales. No, esta es una técnica de interpretación sistemática. El derecho no es una isla, el derecho está conformado por un conjunto de normas. Entonces, en este caso en particular, repito, existe este tratamiento especial de aplicación conjunta. ¿Que es un error? ¿Que es un acierto? Ese es un tema discutible, ¿no? Si nosotros vemos la evolución del proceso contencioso, tenemos como punto de partida en lo laboral este Decreto Supremo 03790-TR, que es del año 90, valga la redundancia. 3 años después, el Código Procesal Civil, artículos 540-545, reguló la impugnación de acto de resolución administrativa. Pregunta: ¿la dación de esta norma generó la abrogación del 037? No. El Código Procesal Civil respetó la especialidad laboral y no la derogó. Es recién en el año 96 cuando la Ley Procesal de Trabajo, de manera expresa, deroga el Decreto Supremo 00380 y el 03790-TR. 6 años después, en el 2002, entra en vigencia la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. 8 años después, la Ley Procesal de Trabajo. Y eso nos lleva también a una aplicación conjunta, interpretación sistemática del artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece competencia en materia de acción contenciosa. Y si ustedes ven el artículo 42, desde el año 93 hasta el año 2010, van a apreciar que ha habido por lo menos 4 momentos de competencia dividida, ¿no? En el año 93, las acciones contenciosas las conocían las salas laborales.
En el año 96, eso se ratificó por la Ley Procesal de Trabajo. En el año 99, también fue ratificado por la Ley 27242. En el año 2009, también fue ratificado por la Ley 29364. Pero esto es modificado en el 2010, cuando la nueva Ley Procesal de Trabajo transfiere esa competencia y la sustrae de las salas laborales y la entrega al juez laboral. Esto incluso ha sido materia de discusión respecto de la aplicación del proceso contencioso en el tiempo a través de la consulta 1618-2003 Lima de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, ¿no? Y de hecho, verán ustedes en el tema 1 del segundo Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral del 2014, cómo se determina cuáles son las pretensiones laborales públicas que se tramitan en esta vía contenciosa administrativa. Entonces, regresando a lo que veíamos, muchas personas sustentan con nivel de validez, ¿no?, que los principios laborales se tienen que aplicar al proceso laboral también. Comparto en gran parte esta apreciación, ¿no?, lo que mencionaba el profesor Vinatea respecto del artículo 3 del título preliminar de la Ley Procesal de Trabajo, donde hay principios expresos pero implícitos, ¿no? Porque si uno va al artículo 1 del título preliminar va a encontrar 6 principios que son de carácter estrictamente procesal. Antonio Bailos decía, en el proceso laboral también se presentan desigualdades y el juez tiene la obligación de buscar un equilibrio, sin duda alguna. Pero yo particularmente comparto la apreciación del profesor Juan Montero Aroca, que dice, sí, hay desigualdades, pero las desigualdades no se pueden aplicar a lo largo de todo el proceso, porque el proceso es un conjunto de actos que tienen un sentido lógico común. Entonces, yo no puedo pretender que si respetamos la división tradicional de las etapas del proceso, desde Quiovenda, Carneluti, Capelletti, Chandía, revisen ustedes el procesalista que mejor les parezca. Son 5 las etapas del proceso: la etapa postulatoria, la etapa probatoria, la decisoria, la impugnatoria y la ejecutoria. 5 etapas. Yo no puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Las 4 primeras te aplico la ley del proceso contencioso administrativo. Y en la quinta, bueno, en la quinta no, en la quinta te voy a aplicar el artículo 63 de la Ley Procesal de Trabajo. Eso no es así. Una vez más, yo no puedo empezar jugando monopolio y terminar jugando ajedrez. El proceso no es un rompecabezas al que luego al final le coloco una pieza de Lego. Todas tienen que ser de rompecabezas. No puedo hacer un híbrido, no puedo hacer un collage. Quisiera, sin duda alguna. Esta situación de incumplimiento me lleva a quererlo con todas las ganas y con toda la fuerza y con toda la razón. Pero el hecho de que el juez sea el director del proceso, el verdadero director del proceso, no implica que el juez pueda o deba cruzar la línea que separa la imparcialidad de la intervención excesiva. Y eso a veces se manifiesta sobre todo en la etapa probatoria, ¿no? Las pruebas de oficio y algunas situaciones en las cuales el juez, obviamente tratando de plasmar esta búsqueda de la igualdad, finalmente termina subrogando al abogado de la parte demandante, lo que no es lo correcto, ¿no es cierto? Hace 2 días justamente estuve en un grado y el expediente era un expediente de cese de actos de hostilidad. En primera instancia y en segunda instancia la demanda es declarada infundada porque la parte demandante no había realizado el juicio de tipicidad, no había demostrado que el hecho que alegaba era hostilidad coincidía con lo establecido por la ley. En el recurso casatorio, lo que señaló el abogado de la parte demandante, muy alegre y muy suelto de hueso, fue, bueno, sí, pues se pasó el juicio de tipicidad, pero bueno, pues el juez tiene la obligación de aplicar el iura novit curia, así que lo tipifique el juez, pues no. Esa no es la finalidad del juez. Esa no es la finalidad del iura novit curia. El iura novit curia implica que si el abogado de la parte demandante invoca la ley 123 y corresponde a la 456, pues el juez aplicará la 456. Pero el juez, por más que sea el director del proceso, no puede subrogar a la parte demandante. Entonces, yo quisiera concluir con lo que empecé, pero haciendo una salvedad. El juez de trabajo tramita 6 procesos creados ad hoc por la Ley Procesal de Trabajo. Repito, abreviado, ordinario, impugnación de laudos arbitrales económicos, cautelar, ejecución y no contencioso. Y utiliza a través del mecanismo de la técnica del reenvío 3 normas procesales no laborales: proceso contencioso,
Código Procesal Constitucional y Ley General de Arbitraje. El artículo 44, 45 y 46, que establecen el procedimiento para la ejecución de los procesos contenciosos administrativos, determina que es potestad del juez o la sala ejecutar las sentencias. No es potestad del Estado, no es potestad de la parte demandada. Entonces, si nosotros nos remitimos a lo que sostienen sobre este tema los especialistas en proceso contencioso, en este caso en particular, podemos ver el capítulo 12 del libro de comentarios al proceso contencioso administrativo del profesor Giovanni Priori, que fue también miembro de la comisión que redactó esta norma, ¿no? Por tanto, también voz autorizada. Y yo prefiero utilizar el texto original, su comentario original, que es de 2002. Ustedes dirán, pero ¿por qué no la versión nueva? Porque la norma es del 2001 y su comentario del 2002, con lo cual sus recuerdos sobre los hechos discutidos están más frescos. A veces cuando un autor desarrolla una norma, un comentario posterior, estos recuerdos iniciales, que están ahí vigentes, ¿no? Latentes, palpables, se van difuminando, ¿no? Se vuelven borrosos, ¿no? Se convierten en el recuerdo de un recuerdo. Entonces, yo me quiero remitir a lo que decía el profesor Priori en las páginas 257 a 259 de este comentario a la ley del procedimiento administrativo. Son dos fundamentalmente los obstáculos para la ejecución de las sentencias de los procesos contenciosos administrativos cuando la contraparte es el Estado. Primero, lo mencionaba el profesor Binatea, el principio de legalidad presupuestaria. Pero segundo, la inembargabilidad de los bienes del Estado. Entonces la pregunta es, ¿en realidad estamos discutiendo sobre cómo se aplica el artículo 63? ¿O estamos tratando de introducir el artículo 63 en el procedimiento previsto por la ley del proceso contencioso administrativo? Porque si es lo segundo, con todo respeto, eso no se puede. Las reglas son las reglas. Estamos en desacuerdo con el hecho, repito, de que hay un incumplimiento sistemático permanente de algunas entidades del Estado. Pero eso, reitero, no nos debe forzar a utilizar una interpretación que mezcle el monopolio con el ajedrez. Entonces, esa es nuestra conclusión respecto del artículo 63 y esta discusión. Consideramos que no se puede aplicar y yo quisiera terminar esta locución haciendo mención, el profesor Benatea hacía referencia al profesor Neves, pero yo quisiera hacer referencia a tres reconocidos laboralistas, el profesor Fernando Elías Mantero, el profesor Javier Neves y el profesor Pedro Morales, que nos han abandonado hace mucho tiempo. El profesor Elías Mantero, ¿no? Reconocido litigante, tenía una frase que siempre recuerdo, ¿no? Citando a Carneluti, él decía, los escritos de un abogado tienen que ser concisos, precisos y macizos. No pueden ser confusos, profusos ni difusos. Y esa misma idea plasmada por Carneluti es totalmente trasladable a las resoluciones judiciales. Así que no convirtamos una administración de justicia que en todo caso debería estar discutiendo y viendo la posibilidad o bien de reformar la ley del proceso contencioso administrativo, que esa es la herramienta procesal, o bien evaluando cuáles son los mecanismos que el juez laboral puede y debe efectivizar para exigir del demandado, en este caso el Estado, que cumpla lo que tiene que cumplir, que haga lo que tiene que hacer. Eso es todo. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y quedo a disposición de ustedes si existiera alguna interrogante. Buenos días. Muchas gracias, doctor. Agradecemos al doctor César Abanto Revilla por su interesante exposición y pido nuevamente a nuestros participantes encender sus micrófonos y sus cámaras para brindarle un fuerte aplauso al doctor César Abanto Revilla. De la nueva ley de trabajo en los procesos contenciosos. Muchas gracias, doctor. Bueno, a continuación voy a invitar en esta oportunidad a la doctora Celeste Matos para la conducción de la ronda de preguntas. Doctora, buenos días. Muchas gracias, Edgar.
Buenos días con todos los presentes. Muchas gracias por su participación a los ponentes. Las preguntas van a ir en orden, conforme a las exposiciones. La doctora Miriam Calmet pregunta al doctor Binatea: ¿cómo podría calcularse las remuneraciones devengadas si la mayor parte de las veces el demandante de manera genérica solicita nulidad de resolución administrativa y pago de remuneraciones devengadas? Debe solicitarse, en esos casos, se alcance conjuntamente con la demanda una liquidación previa. Adelante, doctor Binatea. Sí, gracias por la pregunta, me parece muy interesante. Yo creo que hay dos mecanismos para hacerlo. Uno, el sugerido por la propia doctora, y en segundo lugar, en el proceso mismo de ejecución, la parte que está solicitando la ejecución puede presentar esta liquidación siguiendo las reglas del artículo 63 o siguiendo las reglas del Código Procesal Civil, que contempla también un esquema de ejecución que es similar. Dicho sea de paso, y eso no se mencionó en la anterior presentación, el Código Procesal Civil también actúa como una norma supletoria de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo. Recordemos que aquí lo que estamos tratando de definir es no solamente qué cosa dice la sentencia y qué cosa ordena, sino también qué cosa y cómo se liquida. Y este supuesto, el de la liquidación misma, no está regulado ni en el 45, ni en el 46, ni en el 44 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, con lo cual la posibilidad de acudir a esa norma para llenar ese vacío me parece que es el mecanismo correcto. Más allá de la discusión que seguramente luego plantearemos respecto de la tutela judicial efectiva y esta idea de aceptar con impotencia y frustración, como decía el profesor Abanto, la situación normativa, ¿no? Entonces, volviendo al planteamiento, hay que presentar una liquidación, ¿no? Y esa liquidación que contiene los criterios para poder llevar adelante el pago puede ser obviamente discutida por la otra parte y finalmente el juez pronunciarse sobre ella, ¿no? Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es del doctor William González. Doctor Binatea Recoba, ¿cómo se superaría lo siguiente? La nueva Ley Procesal del Trabajo es una norma para el régimen laboral privado, del contencioso administrativo laboral para el régimen laboral previsional público. ¿Existe una relación de norma general y norma especial? La Ley del Proceso Contencioso Administrativo es una norma específica. Quisiera su apreciación, por favor. Sí, efectivamente, lo que usted pregunta es correcto y creo que acompañado por la explicación detallada y excelente que ha hecho el profesor Abanto, uno concluye eso, ¿no? Se trata no solamente de un artículo aplicable o pensado en un procedimiento que es de carácter privado, uno de los 6 procedimientos que están regulados en la Ley Procesal del Trabajo, sino que pone justamente sobre el tapete el conflicto o la discusión que genera el hecho de que la ley de procedimiento contencioso administrativo sea o esté pensada para relaciones de carácter público. Entonces, esta diferencia es la que hace más llamativa la discusión, ¿no? Y en eso creo que todos estamos de acuerdo. No estaríamos discutiendo esto si no hubiera una divergencia como la que estamos encontrando. El punto es que yo no creo que el asunto se solucione desde una perspectiva puramente legal, es decir, de normas de rango legal o con criterios de especialidad, porque aquí lo que tenemos por encima de esa discusión es un principio constitucional, que además es norma, ¿no? Es cierto que la tutela judicial efectiva es un derecho de carácter abstracto que tienen todos los justiciables, pero la tutela judicial efectiva también es un deber del Estado. Y es un deber que tiene que cumplirse a través de las normas que dicta el sistema, ¿no? Y a través de la actuación del propio juez. Entonces, en este caso, frente a la constatación de que un proceso en su etapa de ejecución se proyecta por 4 o 5 años o incluso más de los de duración del mismo proceso, surge la pregunta de ¿y en qué queda la tutela judicial efectiva? ¿En qué queda ese derecho constitucional? ¿En qué queda mi obligación como Estado de proveer
esta tutela. Yo creo que la pregunta es más bien de orden constitucional. Fíjese que a propósito de los artículos 44 y 45, el propio Tribunal Constitucional también ha establecido excepciones, ¿no? Y el Tribunal Constitucional ha señalado que, por ejemplo, la atención de las obligaciones de pago única y exclusivamente con el presupuesto o la partida presupuestal correspondiente son frases que han sido excluidas del ordenamiento porque ese deber que tiene el Estado de cumplir con su obligación no puede ser limitado por estas reglas que tienen el sentido que tienen, pero que no pueden convertirse en un presupuesto absoluto. Entonces, frente a la situación de exposición a un periodo muy largo de resolución de la ejecución de un proceso, el argumento de esta norma es de carácter público y la otra de carácter privado, cuando ambos procedimientos están bajo la competencia de un juez, obliga a que éste tenga que incorporar, no una norma para suplir un supuesto, sino más bien dar una solución frente a un problema que no se está resolviendo ni con la norma pública ni con la privada porque se trata de otro proceso. Muy bien. La doctora Blanca Lidia Cervera Dávila pregunta, juez superior del Distrito Judicial de Lambayeque, pregunta al doctor Vinatea. Resulta más que evidente que la ejecución de sentencias de dar suma de dinero de los procesos contenciosos administrativos constituye la mayor carga procesal en los órganos jurisdiccionales del país, debido a que no se cumplen con los plazos establecidos en el artículo 45 y 46 de la ley contencioso, incluso observando el plazo máximo establecido en el artículo 70.5 de la ley 28.411. Mi pregunta es, ¿incurre en responsabilidad funcional el órgano jurisdiccional que omite hacer cumplir dichas sentencias incluso dentro de los plazos máximos que se contrae la ley del Sistema Nacional de Presupuesto? Aquí hay tres cuestiones, diría yo. La primera es el conjunto de obligaciones que tiene la propia administración en ese procedimiento que está regulado por los artículos 44, 45 y 46. 44 y 45. Allí sí se fija un supuesto de responsabilidad expresa, o sea, la norma no solamente postula que la responsabilidad supone que que la administración sea la única que tiene que resolver esto, sino que en caso de incumplimiento de ese procedimiento hay una responsabilidad para la administración, que además tiene un límite temporal. Es decir, si de pronto el plazo para dar cumplimiento a la obligación establecida en la sentencia supera los 6 meses, el juez tiene la facultad de ejecutar. Y para ejecutar, probablemente va a tener que hacer también una liquidación. Es decir, bien que lo haga antes o bien que lo haga después por un incumplimiento del mandato o del plazo de ejecución, porque por la pura inactividad de la administración, quien tiene que suplir esto va a ser el juez. Y al suplir va a tener que utilizar una regla, que es o bien la del Código Procesal Civil o bien la de carácter laboral, y yo creo que debería ser, justamente por ser un proceso bajo la competencia del juez laboral, una de este tipo que me parece que adquiere plena vigencia por el principio de tutela judicial efectiva. Esa es la primera cuestión. La segunda es la de la duración total del proceso, que puede ser afectado por factores diversos, entre ellos la carga judicial. Respecto de esto, yo no he encontrado ninguna resolución que haya establecido que la duración del proceso judicial pueda ser considerada o generar un supuesto de responsabilidad más allá de casos en los que un juez, respecto de situaciones concretas, pueda haber actuado muy negligentemente o incluso dolosamente. Y el tercer supuesto, que ya es uno que tiene que ver con la administración y está asociado al caso que acaba de resolverse en el Tribunal Constitucional, que tiene que ver nuevamente con la administración respecto de los plazos que razonablemente se esperan para que resuelva. Este es el caso de los intereses, ¿no? Hay 4 sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en las que se ha señalado que la demora en el proceso no puede perjudicar al administrado en ese caso y por lo tanto no se pueden cargar intereses moratorios. Pero son los supuestos en los que se está elaborando la respuesta del sistema frente a demoras en la resolución de casos o
el cumplimiento de alguna etapa del proceso, en este caso de ejecución. Pero respecto de la duración misma del proceso, supuestos de responsabilidad, me parece que están más bien asociados a situaciones concretas vinculadas a la actuación de un juez, no como regla general, ¿no? Esto explica, además, el que tengamos una justicia contencioso-administrativa que, para ponerlo en un término más fácil de entender, es demorada tanto en la etapa de conocimiento como en la etapa de ejecución, ¿no? O sea, hoy día estamos haciendo énfasis en la etapa de ejecución porque hablamos de la aplicación del artículo 63, pero podríamos tener una jornada completa de debate legal a propósito de lo que ocurre en un proceso contencioso administrativo en la etapa de conocimiento, que puede tomar fácilmente 4 años en el mejor de los casos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Pregunta del doctor Yangali dirigido al doctor Abanto Revilla. Una interpretación sistemática de las normas no pudiese identificar un mayor grado de control de la ejecución de la sentencia a través de una mayor valoración de la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Considera que en muchos casos las entidades públicas son reacias al incumplimiento? El cielo es Adelante, celeste. doctor. Preguntaría yo si el cielo es celeste, ¿no? Esa es la realidad. Creo que el doctor Yangali, también como todos los presentes, sabemos que no todas, eso sí quiero dejar constancia, y no solo porque sea abogado de algunas entidades del Estado, ¿no? Pero me consta que muchas entidades del Estado, no son pocas, cumplen con liquidar, cumplen con pagar, ¿no? O sea, realmente cumplen la ley. De hecho, recordarán que la ley 30137 se dictó para establecer un procedimiento ordenado de los pagos. Muchas entidades cumplen escrupulosamente con esa obligación. Lamentablemente, como suele ocurrir, cuando hay entidades que no lo hacen, es lo que más resuena, ¿no? Y es la realidad. Entonces, sí, como comentábamos en un momento, eso no se tiene que debatir entre lo que sostiene el profesor Benatea y quien habla. O sea, estamos totalmente de acuerdo, y ustedes también, ¿no? Es una realidad triste y es una realidad que tiene que ser modificada, pero no pasa por forzar que un círculo entre en el espacio de un triángulo. No se puede colocar un artículo ad hoc de la Ley Procesal de Trabajo para los 6 procesos de la Ley Procesal de Trabajo a un proceso que tiene sus propias reglas de ejecución, ¿no? Lo que tenemos que trabajar es en los mecanismos de apercibimiento, ¿no? O sea, no es que, y eso quiero dejarlo claro, no es que la Ley Procesal Contenciosa Administrativa le otorga al Estado la ejecución de la sentencia, no, en lo absoluto. La diferencia es que sí se requiere que sea el Estado el que proceda a la liquidación y a la determinación de estos conceptos accesorios, ¿no? Pero todos los apremios que el juez tiene de natural, multas y todas las acciones que obviamente no puedo mencionar, están ahí, ¿no? Entonces ese es el tema que habría que discutir junto con una eventual reforma del proceso contencioso en esta parte de la ejecución. Esa es mi apreciación. Gracias por la pregunta, doctor Yangali. El doctor Fausto González Salcedo pregunta al doctor Abanto. Lo regulado en el artículo 20 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, que establece que en caso de pretensiones de naturaleza laboral o administrativa de derecho público, en relación a que no es exigible el agotamiento de la vía administrativa, salvo en el régimen se haya establecido el procedimiento previo, ¿no sería una clara muestra de que esta norma no resulta incompatible para la aplicación en el proceso contencioso administrativo? Bueno, agradezco al doctor González por su interrogante. Yo me remitiría, como lo mencioné, al tema 1 del segundo Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral del año 2014, en el cual se enumeran, justamente vinculado a este artículo 20, diría yo, en qué casos corresponde el agotamiento y en qué casos no de la vía administrativa de cara a determinar quién es el juez competente y qué vía es la que se tiene que utilizar, si el contencioso o el ordinario, atendiendo a la naturaleza de la pretensión, pero principalmente al régimen laboral al cual pertenece el servidor público. Recuerden, en el sector público, regímenes básicos tenemos 4, ¿no? La 276, la 728, el CAS, más allá de su eliminación gradual, que ya veremos si es sometida a inconstitucionalidad, y la ley del servicio civil, y eso sin contar el PAC, el FAJ, el PNUD, el DDT, el KFC y todos los que hay, ¿no? Entonces,
Este pleno lo que tiene por objetivo es aclarar esta situación, pero yo no creo que cambie el hecho de que cuando un proceso tiene que ser tramitado bajo las reglas del contencioso, estas reglas se aplican desde el día 1 hasta el archivo definitivo del proceso. Yo no puedo, repito, aplicar las reglas del contencioso para las primeras 4 etapas procesales, postulatoria, probatoria, decisoria y impugnatoria, y luego aplicar las reglas de la Ley Procesal de Trabajo, por más que quiera, ¿no? Por más que quisiera, a la parte ejecutoria. Repito, no se puede empezar jugando monopolio y terminando jugando el ajedrez. Muchas gracias. Pregunta para ambos panelistas. El doctor Juan Carlos Chávez Pauper pregunta: ¿las ejecuciones de sentencia respecto a servidores públicos que pertenezcan a los regímenes 276 y 728 estarían planteando la necesidad de distinguir el tratamiento que debe brindarse tanto procesal como sustantivamente respecto a los trabajadores de las empresas privadas, en atención a la naturaleza jurídica distinta que ostenta el empleador del Estado? ¿Qué consideran ustedes? Bueno, sí. Adelante, doctor. Vinatea, de repente el doctor Vinatea podría contestar primero en la medida que es el orden de las ponencias. Sí, ¿podría repetir la pregunta? Yo no la he escuchado. Correcto, doctor. Las ejecuciones de sentencias respecto a los servidores públicos que pertenezcan a los regímenes 276 y 728 estarían planteando la necesidad de distinguir el tratamiento que debe brindarse tanto procesal como sustantivamente respecto a los trabajadores de las empresas privadas, en atención a la naturaleza jurídica distinta que ostenta el empleador del Estado. ¿Cuál es su opinión, doctor? Sí, a ver, yo creo que ya se ha superado, independientemente de que una relación de carácter administrativo suponga que haya un procedimiento especial aplicable al trabajador de la administración pública, ya se ha superado, decía, la idea o el concepto de que la relación que existe entre ese administrador de la administración pública y el Estado sea una relación de corte puramente administrativo y no de carácter laboral. Una relación, en todo caso, laboral que tiene, por supuesto, una base de carácter administrativa, pero el concepto básico de derecho laboral está presente. Esa es la razón, además, por la cual se otorga competencia al juez de trabajo para conocer los procesos contencioso-administrativos. Es una cuestión de política, pero es una cuestión que tiene también asociada una evidente relación con la materia que se está discutiendo. No es que los procesos contencioso-administrativos laborales sean totalmente distintos a los contenciosos administrativos comunes. Obviamente hay una compartición de criterios y principios aplicables transversalmente a todos, pero lo cierto es que aquellos que tienen componentes de carácter laboral sí van a admitir un conjunto de principios y la aplicación de una serie de preceptos de carácter laboral que van a hacer que ese proceso tenga cierto grado de especialidad o cierto grado o cierto conjunto de particularidades. Entonces, no es que haya o que deba optarse por una separación completa de los dos procedimientos, uno público por un lado y uno privado por otro, porque hay, de todas maneras, bajo la competencia, algunos factores de conexión que son perfectamente compartidos. Respecto de las reglas del procedimiento, sí, ciertamente, hay diferencias, tanto es así que la Ley Procesal de Trabajo tiene un conjunto de normas y la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo tiene otras que son las que van a regular el procedimiento, porque además la materia que principalmente se discute en ambos es distinta. O sea, en un caso, el administrativo, se está discutiendo la validez o no de un acto administrativo, eventualmente se puede obtener una declaración de plena jurisdicción, pero esencialmente lo que se discute es un acto administrativo con componentes laborales, pero un acto administrativo. En el otro caso, lo que tenemos es la declaración de un derecho que forma parte del sistema jurídico de carácter laboral. Entonces, ahí vamos a encontrar diferencias en cuanto al procedimiento y el objeto del mismo, pero respecto de los derechos que subyacen ya desde la perspectiva laboral en ambos procesos, en lo que corresponda, y de hecho es así, se aplican preceptos de carácter laboral. De hecho, y con esto termino, la discusión que hemos tenido hoy y la reflexión que estamos haciendo respecto de la aplicación del artículo 63 tiene que ver con la afectación que la duración del proceso tiene respecto de un justiciable
respecto de derechos laborales. Entonces, yo estoy seguro que toda la preocupación que hay detrás del planteamiento de ambas posturas tiene que ver no con la diferencia de los procesos ni de los regímenes, ¿no? Tiene que ver con la tutela de ese derecho laboral. Entonces, si se trata de encontrar similitudes o puntos de conexión, en estos segundos también me parece que hay un punto de conexión evidente. Gracias. Doctora Abanto. Adelante. Gracias. Entiendo por la interrogante del magistrado que su duda es por qué hay un tratamiento diferenciado procesal en cuanto a las vías, ¿no? Por qué en algunos casos se aplica el ordinario, en otros el contencioso, independientemente de que la pretensión sea sobre el régimen laboral público o régimen laboral privado, ¿no? El tratamiento para el demandado es el Estado, el demandado es la empresa privada. Ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos, ¿no? Incluso cuando el demandado es el Estado, hay un tratamiento para los trabajadores 728, que las pretensiones se sujetan en la mayoría de casos al proceso ordinario laboral, y en otros casos, como el caso, la 276, ¿no? Y otros especiales, se sujetan al proceso contencioso administrativo. El hecho de que existan vías diferenciadas para resolver reclamos similares no es nada irregular, ¿no? O sea, la realidad es que iguales solo somos ante los ojos de Dios. Existe dentro de lo que es el derecho a la igualdad y a la no discriminación, como toda regla general, la excepción de la posibilidad de un tratamiento diferenciado cuando hay razones objetivas que permiten de manera razonable esta diferenciación. Y esto es lo que ocurre cuando las reglas del régimen laboral, ¿no? Decíamos hace un momento, el régimen laboral público tiene tantos subregímenes que si lo dibujáramos y lo graficáramos sería el equivalente a una pelea de pulpos, ¿no? Y ese es otro problema, ¿no es cierto? Que va de la mano en realidad con los cambios que se tendrían que hacer a las normas del proceso contencioso administrativo. Yo sé, ¿no? Y lo leo con ocasión de algunas de preguntas y comentarios que se están formulando en el chat, que lo que de repente uno ha señalado no es lo más bonito, ¿no? O lo más esperado. Pero es así, ¿no? O sea, a veces es mejor una verdad clara y una esperanza irrealizable de momento. O sea, lo que creo es que hay que cambiar las reglas definitivamente y comparto plenamente lo señalado al principio por el profesor Binatea. Esta es una discusión de tutela judicial efectiva. Pero el querer utilizar el artículo 63 para insertarlo en el proceso contencioso no creo que sea la solución, ¿no? Yo espero, anhelo, que de repente en un futuro cercano el Poder Judicial tiene iniciativa legislativa, solicite eventualmente una reforma, ¿no? Del proceso contencioso administrativo necesaria, pero sobre todo recordar que hay entidades que sí cumplen. Entonces no es tan cierta la visión integral, ni a todos se les puede meter en el mismo saco, ¿no? Yo creo que si en todo caso, con lo dicho, no los he logrado convencer, por lo menos los he podido confundir, ¿no? Así que gracias. El doctor Abanto ha hecho referencia a lo difuso, lo difuso, lo profuso y a veces lo patidifuso. Sí. Muchas gracias. Una última pregunta para el doctor Binatea. La doctora Marlene Cruz Coveñas, para el profesor Binatea, es juez superior de la Corte de Ucayali. Doctor, los jueces contenciosos administrativos aplicamos el artículo 45 del Decreto Supremo 011-2019 JUS y las entidades del Estado cumplen con emitir resoluciones de reconocimiento de deuda, pero la demora es la programación de pago. ¿Qué opina cuando el artículo 45 dispone que las resoluciones judiciales deben ser cumplidas por el personal al servicio de la administración pública o debe ser modificado reformando entonces este párrafo? ¿Qué opina, doctor? Yo creo que esa reforma no es necesaria. O sea, en verdad, el sometimiento que tiene el funcionario público a, en este caso, la jurisdicción por efecto del mandato judicial es algo que no se puede perder. Es decir, el artículo 44, ¿no? Señala que quien finalmente tiene la responsabilidad de ejecución de la decisión en el proceso es el juez y es él quien va a dirigirla. En ese punto, lo que existe en el artículo 45 es un señalamiento de responsabilidad y un conjunto de reglas y
y medidas que tienen que ser observadas por la administración y el funcionario, que de hecho, como explicaba el doctor Abanto hace un momento, se cumple en muchos casos. El problema es que cuando nosotros miramos a la justicia contencioso administrativa o a los casos contenciosos administrativos, es que miramos a cientos de miles, ¿no? O sea, la cantidad de procesos judiciales es gigante y el número de instituciones que cumplen razonablemente con sus obligaciones frente al mandato judicial es importante, pero no suficiente, ¿no? Entonces, este otro grupo que es el afectado y que tiene que actuar con esta idea de impotencia y frustración que decía, que señalaba el profesor Abanto, es aquel que invita justamente y hace necesaria la participación del juez, ¿no? Yo creo que el proceso judicial tiene que satisfacer expectativas, pretensiones, expectativas, pero además satisfacer materialmente un pronunciamiento o una decisión, o una expectativa cierta para el justiciable, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo con el hecho de que tengamos que poner el foco en la actuación de las facultades de la administración o si se tiene que modificar esta, porque en la práctica eso es lo que viene ocurriendo. No, lo que tendría que ocurrir en cualquier proceso es que lo que se solicita y se reconoce como válido tenga que cumplirse. Y eso tiene que ocurrir en un plazo razonable. Si en la ejecución la administración cumple con ese plazo razonable, me parece estupendo. Cuando eso no ocurre, y lamentablemente ese es el porcentaje más alto, tenemos un problema. Y ese problema no lo tenemos todos a título de reflexión, en el sentido de que, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Ese problema lo tiene en su despacho el juez y lo tiene que solicitar porque él tiene un deber. Y ese deber tiene que ser satisfecho. Entonces, me parece que la reflexión que se hace en la pregunta, me parece que es válida, por supuesto, y muy respetable, pero que llevar a una modificación del artículo 45 me parece que puede introducir un factor que, vista la experiencia, puede más bien terminar generando más demora de la que ya tenemos hoy, que es problema suficiente como para tener una discusión tan interesante como la que hemos tenido esta mañana, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y solamente para finalizar, una pregunta, no señala para quién está dirigido, sin embargo entiendo que es para ambos. El doctor Hugo Garrido pregunta. El doctor Hugo Garrido de la Corte Superior del Callao pregunta, ¿es verdad que existe un grave problema de falta de tutela jurisdiccional efectiva? Pero ¿no le parece que ello también revela cierta prodigalidad irrazonable de parte de los órganos jurisdiccionales, como lo demuestra el precedente Huatuco, que no obstante luego ha sido relativizado al hacerlo inaplicable a los obreros? La auténtica insuficiencia de los recursos públicos se aprecia más notoriamente en el caso de los gobiernos municipales. Sí, a ver, si me permiten, yo contesto primero y luego el doctor Abanto, porque creo que este es un asunto bien de sistema, ¿ya? Yo tengo aquí una opinión que parece ser un poquito alineada con la que constituye parte de la pregunta. Porque sí, en efecto, la sentencia del caso Huatuco es una sentencia muy importante, pero en la que se revela, como en algunas otras más, cuál es el efecto que esto tiene en el sistema de administración de justicia, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años hablaba con un juez laboral muy respetable, buen amigo mío además, acerca de las materias que tenía que asumir un juez de trabajo. Y la postura que tenía este juez era que el juez debería asumir la mayor cantidad de competencias. Y yo recuerdo que en ese momento le dije, ¿pero están en capacidad de atenderlas todas? Y él me decía que eso era irrelevante. En efecto, yo creo que si tenemos un debate estrictamente jurídico y político, la conclusión es que ese tema podría ser irrelevante. Pero también hay un orden práctico, ¿no? Y eso se revela en la incapacidad que suelen tener los sistemas de administración de justicia para asumir toda la carga conflictiva que es capaz de generar un sistema de relaciones jurídicas, laborales y públicas en este caso, ¿no? Y eso es un dato que probablemente pueda ser formalmente ajeno al debate jurídico-político, pero que es un dato real, ¿no? Y efectivamente, cuando se emite una sentencia,
como la que refleja el caso Huatuco, tiene un efecto, ¿no? Y el efecto es que esa prodigalidad se hace presente porque finalmente se asume cada vez más competencia y eso termina influyendo negativamente en los procesos. Ahora, este debate o este análisis es un análisis ajeno a la jurisdicción o a la jurisdicción constitucional, ¿se cabe en término? No. Fíjense ustedes que el propio Tribunal Constitucional, en el caso Bailón, ¿no?, hizo referencia justamente a la división de los procesos para evitar la sobrecarga en la parte constitucional, ¿no? O sea, el Tribunal Constitucional percibió que como consecuencia de la sentencia del caso Telefónica se generó una cantidad enorme de procesos constitucionales de contenido laboral. Y luego en una sentencia señaló más o menos las pautas para determinar por dónde debían irse para no complicarle la vida al Tribunal Constitucional, ¿no? Eso lo han hecho porque las sentencias tienen efectos prácticos y crean incentivos y en otros casos desincentivos, ¿no? Uno de los incentivos que se crea con esto, como bien se advierte en la pregunta, es el invitar a tener más procesos, y eso me parece que afecta adversamente al conjunto de procesos contenciosos administrativos en el ámbito del conocimiento y por supuesto también en la etapa de ejecución, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay que, en las decisiones, no sé si esta sea la solución, ¿no? Pero en todo caso creo que cuando los jueces, sobre todo por la cantidad de procesos que tienen a su cargo y el potencial multiplicador que estos tienen, cuando los jueces resuelven un caso, no solamente tienen que mirar el derecho que declaran y el efecto sobre la parte litigante, sino también detenerse un momento a mirar cuál es el efecto que va a tener sobre todo el sistema, ¿no? Cada decisión jurisdiccional envía mensajes, no solamente a las partes litigantes, sino también a todo el sistema. Y una de ellas es la que usted levanta en su pregunta. Muchas gracias. Doctor Abanto. Gracias. Muy breve. Yo me voy a salir un poco de la pista, de la carretera. Yo lo que creo, y comparto la apreciación del doctor Vinatea en el sentido de que no se trata que la mejor justicia laboral solo esté en la jurisdicción laboral, ¿no? Uno puede obtener pronunciamientos, por ejemplo, cuando se discutió ese tema, cuando en el Código Procesal Constitucional decían la competencia de los amparos laborales a los jueces laborales o a los jueces constitucionales. Lo que se discute es la afectación constitucional del derecho laboral. Entonces, el parámetro general mayor era lo constitucional, y eso justificaba que lo viera un juez constitucional. Al final del día son apreciaciones, por si acaso no pretendo tener la razón en lo absoluto. Pero lo que sí creo, y esto implica no solo a lo laboral, sino también a lo previsional, que al final del día también cae, y a veces es una parte importante de la carga laboral de los jueces, aunque en los últimos años ha descendido considerablemente. Por ejemplo, los jueces de paz letrado, que ven las acciones de cobranza de las AFPs. Hay juzgados que el 90% de su carga son estas pretensiones. Y se interponen 10.000 demandas por mes, 120.000 demandas nuevas cada año. ¿Hace algún sentido que la jurisdicción se haga cargo de estas pretensiones? O por lo menos de todas las pretensiones. En otros países, ciertas pretensiones, incluidas las laborales, de cierta cuantía hacia abajo, son vistas en otras instancias, que pueden ser públicas, sea conciliatorias. En Europa hay mucha actividad por el tema de la mediación. Es decir, la jurisdicción, creo yo, no es la única opción. Disculpen, este comentario de repente no es muy popular, pero es la realidad. Y es una realidad que incluso favorece a ustedes, porque la administración de justicia puede tener diferentes actores, ¿no? Yo creo que en el arbitraje y en otras vías se ejerce una justicia de igual calidad. Entonces, yo creo que más bien una visión de la respuesta al señor magistrado sería explorar esas dos alternativas, ¿no? O sea, salir de la caja y buscar esas otras opciones, ¿no? Gracias. Ok, muchas gracias. Hemos concluido con las preguntas. Adelante, Edgar. Muchas gracias, doctora. Agradecemos a la doctora Celeste Matos por la conducción de esta parte del evento. Queremos invitar a nuestros expositores, al doctor Luis Vinatea Recoba y al doctor
César Abanto Revilla para sus palabras finales. Muchas gracias, César. Me he estado refiriendo a él como el profesor Abanto. Lo he hecho con el respeto académico que el término tiene, porque en efecto es un profesor, pero sobre todo es un gran amigo, ¿no? De manera que conversar con él, debatir con él sobre este punto no puede ser más agradable. En segundo lugar, agradecer a todos ustedes por el interés, por la invitación, por las preguntas, e invitarlos a una reflexión amplia de este tema, que además, creo yo, y en esto estoy de acuerdo con el profesor Abanto, debe motivar también alguna iniciativa de reforma normativa, que aunque creo que se puede solucionar hoy con algunos pronunciamientos que, a juicio de la presentación del doctor Abanto, pueden resultar un poco atrevidos, cuando vienen revestidos de una base constitucional, pierden el atrevimiento y se convierten en tutela efectiva, ¿no? Pero creo que sin perjuicio de esas actuaciones jurisprudenciales que pueden tener efectivamente esta connotación, vale la pena plantearse reformas normativas, porque creo que la base más efectiva de las reformas normativas que hemos tenido en la historia del proceso y en la historia del derecho procesal ha venido justamente del debate jurisprudencial. De modo que esto es una oportunidad magnífica para innovar jurisprudencialmente, es decir, tomar decisiones como las que se pueden tomar en este pleno, pero también como para formar propuestas normativas que van a tener, creo yo, una consolidación y sobre todo una estabilidad mayor, porque los pronunciamientos judiciales, a pesar de estar en un pleno, son susceptibles de revisión a lo largo del tiempo. De manera que hago, más que esa invocación, esa invitación, porque el nivel de diálogo y de debate que suelo encontrar en los jueces en estos plenos es lo suficientemente importante y completo como para tener la certeza de que lo que decidan va a ser bueno para todo nuestro sistema. Muchas gracias. El doctor César Abanto, por favor. Muchas gracias. Bueno, agradezco las palabras de Lucho. Sabe que el respeto profesional, académico y el aprecio personal son más que recíprocos, ¿no? Además que viniendo de sus palabras, es como si Paolo Guerrero te dijera después de un partido: flaco, jugaste bien, ¿no? Así que, qué mejor. Bueno, yo lo que quisiera es agradecerles nuevamente por esta posibilidad de intercambiar puntos de vista e irme con cierto pesar y alegría, ¿no? Porque estoy seguro que después de este intercambio de ideas con el profesor Vinatea, lo que con seguridad ha quedado son más dudas, ¿no? Entonces, y eso es bueno, ¿no? Aunque suene paradójico, porque justamente el debate de ideas encontradas, y en este caso hemos tenido ni más ni menos que una amigable discrepancia, es lo que justamente permite construir el derecho. Si todos pensáramos iguales, pues no existiría el color verde perico, ¿no? O sea, es así y tiene que ser así. Así que, como decía el profesor Benatea, confiamos en que la decisión que tomen sea la correcta. Claro, siempre y cuando sea la ponencia número 2, ¿no? Así que muchas gracias nuevamente por su tiempo y que estén bien todos. Muchas gracias, doctor. Agradecemos al doctor Luis Vinatea y al doctor César Abanto por su participación en este cuarto tema en la que hemos desarrollado al inicio del segundo día de este pleno jurisdiccional. Ahora vamos a invitar, y tengo el agrado de invitar al doctor Mario Cuentas Zúñiga, quien hará el planteamiento del problema. El doctor Mario Cuentas Zúñiga es juez superior de la Corte Superior de Justicia de San Martín. Doctor, buenos días. Sí, buenos días. Un saludo a todos los jueces y juezas que han sido convocados a este pleno con la finalidad de concordar en ideas para tener una solución práctica a nuestros problemas jurídicos del día a día. Asimismo, una felicitación a los expositores que han sabido enriquecernos con sus conocimientos respecto a este tema, número 4, y que van a servir para tener mayor certeza y convicción al momento de resolver nuestras causas. Bien, el tema número 4, sobre la aplicación del artículo
63 de la nueva Ley Procesal de Trabajo en los procesos contenciosos administrativos responde a la pregunta, la principal, en el sentido de que si es aplicable el artículo 63 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley 29497 en los procesos contenciosos administrativos, se entiende laborales, cuando la sentencia se encuentra en la etapa de ejecución y se calculan remuneraciones devengadas e intereses. Bien, nosotros habíamos recopilado unas resoluciones de una de nuestras cortes en el sentido que hay diversidad en cuanto a las ponencias, ¿no? Unas que aplicaban este artículo y otras que no aplican este artículo y que más que nada se van por la ponencia segunda, en el sentido de que es la entidad, la administración, la que tiene que hacer las liquidaciones de estos derechos accesorios. Inclusive al punto de que han llegado hasta anular una resolución que declaraba infundada una observación a la pericia contable realizada por la Oficina de Pericias. Y luego de anular, luego de avanzar tanto tiempo respecto a ese tema, cuando el juez resuelve la observación y declara que es infundada, sube a sala, en sala anulan todo y indican que tiene que regresar a fuga cero, es decir, el proceso de ejecución empieza nuevamente. Y esto sin dejar de considerar que se trata pues, de un proceso que ya es dilatado en la parte del trámite y más aún en la parte de ejecución es como que recién empezara el proceso. De otro lado, claro, en consecuencia, vamos a precisar. La primera ponencia responde a esta pregunta en el sentido de que sí es aplicable el artículo 63 de la nueva Ley Procesal del Trabajo en los procesos contenciosos administrativos cuando la sentencia se encuentra en ejecución y se calculan remuneraciones devengadas e intereses en virtud del principio de igualdad de la ley. La segunda ponencia responde a la pregunta en el sentido de que no es aplicable el artículo 63 de la nueva Ley Procesal de Trabajo en los procesos contenciosos administrativos cuando la sentencia se encuentra en ejecución y se calculan remuneraciones devengadas e intereses en virtud y en aplicación de los artículos 45 y 46 del Decreto Supremo 011-2019, es el texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, y que establece pues, que es un deber personal el cumplimiento y la ejecución de la sentencia por la entidad demandada. Esto, lógicamente, estamos viendo que ambos expositores nos han hablado sobre los principios. Por ejemplo, el doctor Bionater, que nos habla sobre principios que estarían afectados en cuanto a la no aplicación de este artículo 63, como es el principio al plazo razonable, el principio del debido proceso, el principio de la tutela jurisdiccional efectiva, principios que estarían afectados al no aplicarse este artículo. Por otro lado, en la segunda ponencia, el doctor Abanto también nos destaca prácticamente el principio de legalidad, que es aquel por el cual que se establece porque se debe aplicar la norma precisa y que las reglas de juego deben estar establecidas desde el comienzo. En el caso que tratándose de un proceso contencioso administrativo, debería aplicarse a esta segunda ponencia. Bueno, estas son las dos ponencias. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Mario Cuentas Zúñiga, juez superior de la Corte Superior de Justicia de San Martín, por el planteamiento del problema. Bien, continuando con nuestro programa, vamos a pasar ahora al tema número 5, el carácter vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos